Muy buenos días, yo soy el doctor Irán Castellanos Figueroa y en esta ocasión le realizaré un video educativo sobre la técnica de contrainterrogatorio, para lo cual ejemplificaré y les explicaré el mismo en base a una carpeta de investigación, la cual previamente nos fue proporcionada y la misma fue estudiada y analizada con la finalidad de aplicar las técnicas y reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello que es dable y preciso, primero que nada, saber cuál es el concepto de contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio es la técnica que consiste en repreguntar a los testigos o peritos que presenta nuestra contraparte, con la finalidad de refutar o en su defecto desacreditar. En el contrainterrogatorio se persiguen como objetivos que nuestra propia teoría del caso a través de un testimonio quede asentado como una verdad. Igual, desacreditar el testimonio, la información de la persona hacia quien dirigimos el contrainterrogatorio. Desacreditar al testigo, limitar el testimonio de lo expuesto. Finalmente vamos a buscar obtener aquello que el testigo no dijo. Las reglas básicas que nosotros debemos tomar en consideración al momento de plantear el contrainterrogatorio, lo que debemos es buscar e identificar la posibilidad de plantear contradicciones. Llevar un orden en el que nosotros vamos a plantear nuestras preguntas. Tenemos que seguir una secuencia cronológica, iniciar preguntas con empuje y cerrar con la misma fuerza, variar el orden en el que fueron planteadas las preguntas del interrogatorio. ¿Cuáles son las preguntas más adecuadas? Las preguntas sugestivas, introductorias, de transición, cerradas. No es recomendable cuestionar de manera abierta. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad al testigo de explicar o profundizar más allá de lo que a nosotros nos pueda beneficiar en nuestra teoría del caso, y podrá aclarar ideas que no hayan quedado adecuadamente explicadas dentro del examen directo de la parte que lo ofreció. No necesitamos atacar, confrontarnos, pelearnos con el testigo o el perito de la contraparte, ya que lo que nosotros buscamos es la verdad de los hechos. ¿Cuáles son las razones para contrainterrogar? Evidenciar la contradicción, limitar el testimonio o en su defecto, cuando nosotros estemos buscando refutar la teoría del caso, el mejor contrainterrogatorio es el que no se lleva a cabo. El contrainterrogatorio solo necesitamos cuando sirva a la teoría del caso. Si no hay materia para contrainterrogar, no tendríamos por qué llevarlo a cabo y podríamos liberar al testigo sin ninguna problemática. El contrainterrogatorio sigue las mismas reglas que el interrogatorio o examen directo. El orden en el que se presenta el contrainterrogatorio depende del orden en el que se presentó el interrogatorio. De igual manera, se evitará que los testigos se reúnan dentro de la audiencia. Concluido el interrogatorio de quien lo ofreció, se concede el uso de la palabra para hacer el contrainterrogatorio. De modo que al culminar con la información que se requiera recabar de este testigo o de este perito, se libera al testigo y procedemos a llamar al que continúa. Una vez recordado lo anterior, comencemos con nuestra simulación de contrainterrogatorio, desde la postura de defensor particular, al agente de la policía quien brindó el auxilio a la víctima de violencia familiar y quien rindió su informe policial homologado. Con estos datos es pues que llevaremos a cabo nuestra ejemplificación. De acuerdo a lo que nos acaba de comentar agente,
A su arribo al lugar de los hechos, ¿a usted lo dejó ingresar el señor Raúl, encargado de la vecindad, verdad? Con esta pregunta queremos que nos reafirme quién lo dejó ingresar. Esto podría auxiliarnos particularmente porque si no tenemos acreditada la identidad de este señor Raúl como el encargado de la vecindad, en realidad tampoco podría haber tenido facultades para proporcionar el ingreso. Es cierto también que usted apreció los hechos ocurridos en el pasillo de la segunda planta. Aquí buscamos delimitar el sitio en el que ocurrieron, esto porque dentro de nuestra carpeta hay una segunda declaración frente al Ministerio Público de la víctima, en donde señala que el policía ingresó a su cuarto marcado con el número 15 y la auxilió, mientras que el policía refirió que subió a la segunda planta y en el pasillo pudo observar al fondo a dos personas agrediéndose. Usted nos acaba de comentar que al momento de llegar a la segunda planta pudo percatarse que había dos personas agrediéndose, ¿es correcto? Solamente se le está recordando lo que ya dijo. Aquí es posible que nos puedan objetar esta pregunta porque pareciera reiterativo, pero es una pregunta que nos sirve para plantear una siguiente. Por lo tanto, cuando nos la objeten, tendríamos que contestarle al señor juez que esta pregunta es contextualizadora. ¿Es verdad que al momento que usted apreció a estas dos personas agrediéndose, no escuchó en ningún momento amenazas por parte del señor Mario Benjamín? Aquí, al analizar el informe policial homologado y las declaraciones que obran en la carpeta, nos percatamos que la víctima refiere que gritaba pidiendo auxilio, ya que la estaban amenazando. Sin embargo, los policías en ningún momento refirieron haber escuchado esta circunstancia. Agente policial, ¿también es cierto que usted observó al señor Mario Benjamín realizar ningún golpe o agresión física a la víctima? Aquí buscamos limitar respecto a lo que ya nos contestó cuando el policía llegó, encontró al señor Mario con un cuchillo amagando a la víctima, pero no se observó o apreció algún golpe o alguna agresión diferente. ¿Es correcto decir, señor agente, que cuando usted arribó al lugar de los hechos y se pudo percatar de las agresiones físicas, la víctima no solicitó su auxilio de manera directa? Aquí buscamos que nos confirme que la víctima en ningún momento gritó o solicitó ese auxilio, ayúdenme, pudiendo orientarnos respecto al grado de riesgo que se presentaba en este momento y a la vulnerabilidad que la víctima plantea. Señor agente, cuando usted se acercó a las dos personas, el señor Mario Benjamín colaboró en todo momento con el proceso de detención. Buscamos esto porque el policía en su informe policial, así como en el acta de entrevista, advierte que cuando se acercaron solicitaron que dejara el cuchillo y soltara a la víctima, y el señor Mario Benjamín lo hizo, o sea, lo que indica que en ningún momento opuso resistencia. Usted acaba de referir que solicitó el desapoderamiento del cuchillo para evitar que lastimara a la víctima. Teniendo una respuesta afirmativa, que nos dijeran que sí, continuaríamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué presume usted la existencia de un peligro si en ningún momento la víctima estaba solicitando ayuda?
Probablemente nos va a contestar que porque había un cuchillo. Continuaríamos con la siguiente pregunta. ¿Pero usted no observó el inicio de los pleitos o de las agresiones? Esperando que nos confirme nuestra pregunta. Continuaríamos con la siguiente pregunta. ¿Usted no puede saber, señor agente, que el señor Mario inició el conflicto? Confirmándonos, continuaríamos con esta pregunta. Señor agente, ¿también es cierto que usted no presenció el momento en el que la señora Mayda Floridalma estaba agrediendo al señor Mario Benjamín? Señor agente, ¿es correcto apreciar que a usted, quienes lo llamaron y apresuraron, fueron los vecinos de la señora Mayda Floridalma? Esto, ya que de la narrativa de las constancias que obran en la carpeta, nosotros podemos advertir que si la víctima se encontraba en peligro, ¿por qué no solicitó ayuda? Pero además porque el agente policial especificó que 2 personas se agredían, lo que quiere decir que la señora Mayda Floridalma también estaba generando ciertos actos de violencia física. Ojo, debemos de tener mucho cuidado al momento de establecer aquello que pretendemos delimitar y el porqué. El contrainterrogatorio puede ser una técnica sumamente útil, sobre todo cuando nosotros pretendemos desacreditar o desvirtuar un testimonio o a un testigo. Sin embargo, debemos tener cuidado, por un lado, respecto a las preguntas que pretendemos generar, porque pueden darnos información que nos auxilia, nos apoya o nos sirve para nuestra teoría del caso, o en su defecto podría no tener materia y volverse una repetición del interrogatorio, lo cual sería cuestionado por la contraparte.